Vamos a saludar nuevamente a Pablo Callejón aquí en los estudios. Pablo, ¿de qué hablamos ahora? Bueno, vamos a ocuparnos de lo que fue el resultado de la reunión de masa con el Fondo Monetario Internacional. Todavía no está el documento. La promesa es que se va a conocer en los próximos días. Se va a seguir analizando, ¿no? Efectivamente, y que presuntamente va a ser la consecuencia de un acuerdo, de un aval del Fondo Monetario Internacional a cómo vienen cumpliendo las metas desde el gobierno nacional, y de una continuidad de los planteamientos que el propio fondo acordó con el gobierno nacional. Es decir, habrá una continuidad del ajuste, van a tener continuidad las políticas que buscan engrosar las reservas a toda costa. Sí, y el famoso déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal, pero además el dólar a 200 pesos para el sector sojero va a tener costos sociales inevitablemente, porque la Argentina va a tener que financiar esos recursos para poder solventar un dólar a ese nivel. Más allá de la presión inflacionaria de por sí. Recién hablábamos con el sector de la lechería, Pablo. Hay un aumento de la leche que es inminente porque aumenta el alimento para las vacas. Efectivamente, va a tener... No lo absorbe nadie ese aumento. Va a tener muchas consecuencias. El aumento de los alimentos y por el otro lado, el costo fiscal que implica tener que poner un dólar a 200 pesos para engrosar la reserva. Es decir, lo que ha dejado esta visita de Sergio Massa a los Estados Unidos era más o menos lo que se preveía, ¿no? Ver de qué manera conseguir algunos dólares más, lograr el aval del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, con una política que va a continuar siendo de ajuste, que va a continuar apelando a la reducción del déficit fiscal, al límite en la emisión monetaria, y a seguir beneficiando a los sectores que hoy se ven beneficiados con este modelo económico que es absoluta y profundamente desigual. No hay ninguna señal con la que haya llegado Massa, ni que esté planificando el gobierno nacional, que vaya en pos de una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores o que revierta determinadas políticas que hoy condicionan la vida de muchísimas familias, entre ellas, por ejemplo, la falta de acceso a los créditos hipotecarios, la continuidad de los créditos SUBA, la situación que implica el endeudamiento cada vez que tenés que comprar un vehículo o vas a comprar un electrodoméstico. Bueno, es una situación muy compleja que se suma a otro elemento. Que hay una continuidad en la baja del consumo, la restricción del consumo, es decir, lo que se está haciendo es apelar a esta mesa de ajuste con un enfriamiento de la economía. Bueno, la tasa de interés es una de ellas, por ejemplo. Una medida que sale desde el gobierno o del Banco Central, subir las tasas de interés es un enfriamiento de economía. Efectivamente. Bueno, tasa de intereses, se dejó de emitir. Ese crecimiento con el que todavía se sostiene la Argentina es el que se dio sobre todo en el primer trimestre del año, que fue un crecimiento muy alto. Después comenzó a ralentizarse por las políticas económicas de Guzmán y ahora porque hay una fuerte decisión de enfriar la economía para intentar que la inflación no se dispare, aunque todos los economistas coinciden, incluso los del propio palo del gobierno, que difícilmente se pueda bajar del piso del 5%, por lo cual vamos a estar con una inflación anual cercana al 100%. Sí, ¿no? Por encima del 90% seguro. Por encima del 90% seguro. Bueno, es un escenario en el que hay pocos motivos para que el gobierno pueda celebrar, pero aún así se muestra como positivo que el Fondo Monetario siga avalando estas políticas. Vamos a hablar en detalle. Dale. El ministro de Economía, Sergio Massa, cerró su gira por los Estados Unidos y aseguró que se firmará el acuerdo de revisión con el Fondo Monetario. Implica la rubricación de un documento que aprueba inicialmente la revisión de las metas trimestrales. Una vez firmado el documento, tanto el staff del fondo como el gobierno estiman que se procederá al desembolso de unos 4.000 millones de dólares, que en realidad no es un desembolso, porque esa plata no va a llegar a la Argentina. Simplemente pasa de una cuenta a otra. El fondo la emite y vuelve al fondo porque es para pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Lo relevante de toda la negociación, en palabras de Sergio Massa, es que no habrá cambios en la meta del acuerdo y que el gobierno ratificó su compromiso a cumplir esas premisas, es decir, va a continuar el ajuste. Tuve una reunión muy positiva con el ministro Massa, intercambiamos puntos de vista sobre la frágil situación económica y social de Argentina, la cual se ve también afectada por el complejo contexto global, dijo Cristalina Georgieva en un comunicado, la presidenta del Fondo Monetario. La directora del organismo avaló algunas medidas del equipo económico tomadas en las últimas semanas, como el llamado dólar soja,
con la finalidad de aumentar reservas o la modificación del esquema tarifario que terminará impactando en el plano fiscal. Lo vamos a pagar todos y todas a ese beneficio para un sector que además ya está pidiendo que eso se extienda. La titular del fondo sostuvo que los parámetros fiscales y las políticas subyacentes para asegurar los objetivos de un déficit primario, para este año se prevé el 2,5, para el año que viene el 1,9, es decir, el presupuesto del año que viene va a incorporar mayor ajuste. Valoró la titular del fondo una mejor orientación de los subsidios a la energía, transporte y agua junto con un manejo estricto del presupuesto. Bueno, ustedes ven en esas palabras que no va a haber un cambio en la política de subsidios, a lo sumo se van a ajustar más los subsidios energéticos y el manejo estricto del presupuesto es ajuste. Bueno, las postales que va dejando este recorrido de Massa por los Estados Unidos. Lo que algunos celebran será un costo para una mayoría. Agregamos, Pablo, un informe, lo vamos a leer de manera textual, de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, en donde le piden al Fondo Monetario Internacional, es el mismo fondo que fue a negociar Argentina y Massa en las últimas horas, revisar sus políticas de sobrecargos. Bueno, que en algún momento Guzmán lo planteó en el G20, el propio Alberto Fernández, estos sobrecargos que no tienen ninguna argumentación, pero que el Fondo Monetario se niega a quitar. Bueno, la ONU ha solicitado que esto suceda. Había sido un pedido, pero que no logra un consenso colectivo. Ahora, pero es un comunicado muy, pero muy fuerte, porque le dice, afecta negativamente a los derechos humanos, los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional. Y asegura, el comunicado que le envía la ONU al Fondo Monetario Internacional, que se trata de una estrategia contradictoria e incoherente con respecto a los objetivos de lograr la sostenibilidad de la deuda en un futuro. Esto es lo que está pagando Argentina. Absolutamente. Ahora, hay una cuestión que es anterior a los sobrecargos. La Argentina tiene una vinculación con el Fondo Monetario Internacional que va de los años 50. Sí. Que más o menos, ¿no? Nunca le ha ido muy bien, ¿eh? ¿Cuándo alguna política del fondo mejoró la vida de los argentinos? Bueno, por eso. Nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional mejoró, desarrolló, impulsó a una Argentina diferente? El Fondo Monetario Internacional no es un banco privado, sino que es el poder hegemónico económico mundial detrás de un fondo en el que se designan políticas en favor de los países que toman los créditos. No. Bueno, muchas veces te dicen este es otro fondo, ¿no? Un fondo más social. La ONU no lo ve de esa manera. Sabemos que no es así, ¿no? Gracias, Pablo. Detrás de todo esto están las mismas marionetas de siempre. Gracias.